¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio.com, X, antes Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes, que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen a esta hora de la mañana, a las 6:33 tienen y deben de estar aconteciendo muchos de esos milagros, y que esos milagros, que esos regalos divinos celestiales para usted sean en gozo, en alegría, en belleza, en armonía, en amor, en perdón, en esperanza, en solidaridad, en misericordia, en salud, mucha salud, en trabajo, mire, en abundancia, en riqueza y prosperidad de todo tipo, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás, y sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo, ni a nada, ni a nadie, cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy afectuosa, también muy respetuosa, invitarla a que siga siendo esa férrea celadora, ese férreo celador de esos pensamientos. Solo tiene que conductarlos, reenfocarlos, redirigirlos única y exclusivamente en pro de sus sueños. Se va a caer, le van a hacer zancadillas, se va a autosabotear, no va a querer saber nada de ellos, se va a creer el más de malas. Todo eso puede ser cierto, pero más cierto es aún que usted está lleno de coraje, de valentía, de grandeza, de entusiasmo, de pasión, de talentos, de fuerza, y todo eso está en sus manos y a su servicio para usarlos para que les vaya bien, ¿no? Más bien no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la ira, la avaricia, el miedo. Acuérdense que el antídoto del miedo es creer, la fe, el amor. Entonces, excesivo amor propio, excesiva gratitud, excesiva autoestima, y ya verá a ver los días, semanas, meses y años maravillosos que tiene por delante. Póngalo en duda, pero prueba a ver si es verdad o es mentira. Disculpen, es que se bloquea algo acá y toca estar. Bueno, quiero decirles que hoy es martes 24 de febrero del año 2026. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 24, probabilidad de un 90% de posibles lluvias. Dice la cuenta de Matt Enríquez que se está moviendo un frente frío y que lo más probable es que haya muchas lluvias en horas de la tarde. Él lo llama, repito lo que dice Matt Enríquez, que es una voz autorizada para estos temas, dice aguaceros peligrosos. Se refiere en esos términos. Me gustaría que siguieran esa cuenta para que tuvieran más información certera de todos estos fenómenos que se están sucediendo. Matt Enrique Daza. Estoy hablando de X, antes Twitter. Bueno, ¿con qué empezar hoy? Perdón. ¿Con qué empezar hoy, martes 24 de febrero del año 2026? Ayer hablábamos de que fue abatido alias El Mencho, Nemesio Osegueras Cervantes, y créanme que ayer me quedé corto en todo lo que ha significado eso. La presidenta Claudia Sheinbaum, mexicana, le han redoblado toda la seguridad. Ayer salieron noticias de algo que comentamos nosotros, pero no teníamos la certeza, pero como este programa es de opinión, de interpretación, de inferencias, lo inferíamos ayer, que por qué López Obrador nunca se atrevió a echarle mano o a perseguir a El Mencho. Y ayer empezaron a decirlo
ya con fuentes de entero crédito, no se atrevió. Dijo que no lo tocaran, que no tocaran al Mencho. López Obrador, progresista, y que fue presidente de México. ¿Por qué Claudia Sheinbaum sí lo persigue y permite que una unidad de los Navy SEAL de Estados Unidos, pero de inteligencia? A veces pensamos que todos son operadores, que todos son los que se montan al helicóptero y a bajarse en rappel. No. Hay mucha gente de esas unidades de élite que son especialistas en inteligencia técnica, inteligencia humana, que es lo que hemos perdido en Colombia. O sea, en Colombia ya no existe inteligencia. Y otros son especialistas, por ejemplo, los Night Stalker, que son los que pilotean esos helicópteros, y ellos solo vuelan de noche, no vuelan de día. Y son los que manejan y pilotean esos helicópteros que nadie los conoce, que son tecnología a la cual nadie tiene acceso. Bueno, en fin. Claudia Sheinbaum permite que vaya esa unidad y apoye al ejército de México, a los marinos de México, para caerle a el Mencho. Bueno, miren todos los coletazos del Mencho. Ya fuentes en Colombia están diciendo que las FARC, las disidencias de la FARC, entrenaron a sicarios del Mencho, que entrenaron a mercenarios del Mencho. Miren por dónde está todo eso. Y que hay un reacomodamiento ahora mismo en las cuestiones de rutas y jefes del narcotráfico en Colombia. ¿Por qué? Porque cayó el Mencho. Cuando yo vengo y les digo, miren, lo que pasa allá en Irán, lo que pasa en el Medio Oriente, no lo miren como algo, no, eso es por allá. Eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo les digo que no. Lo mismo. Ayer se los planteaba, mire, lo que pasa en México. Lo que pasa en México tiene consecuencias en Colombia. Y es más, tiene consecuencias en este departamento donde originamos este programa, en Córdoba. Aunque usted no lo crea. Este departamento, no sé qué tiene. No sé qué tiene. Pero es de lo más apetecido por todos los criminales de todo pelambre. De todo pelambre. Y en especial del narcotráfico. Les decía ayer que en estos días, o sea, puede ser mañana o de aquí al viernes, vamos a hablar del caso Camarena, que no lo he tocado porque eso sucedió un 6 de febrero y acuérdense cómo estábamos nosotros ese 6 de febrero. Y cómo estaba Córdoba, y si más mal no estoy, estaba por fuera. Y eso es lo que uno decía, ¿cómo vas a hablar de Camarena si Córdoba, tu ciudad, tu departamento se está hundiendo? Entonces, eso quiero decirles. Pero bueno, de todas maneras lo vamos a hablar. ¿Y por qué lo vamos a hablar? Como se los planteaba ayer. Córdoba tuvo que ver con eso de Camarena. Córdoba, tu departamento, Colombia, tu país. ¿Cómo, Toño? Bueno, ya se los voy a contar. Y el Clan del Golfo, ¿por qué cambia su nombre? ¿Y por qué se hace llamar el Clan del Golfo? Y que ayer una persona de aquí por la cuenta de YouTube nos corrigió algo que nos habíamos equivocado y del cual me siento muy, muy, muy agradecido por ese favor. Uno tiene que aprender de los que saben. Entonces, ¿por qué los cambiaron? Por eso, por tener una semejanza al Clan del Golfo que opera en México y que es el que mete toda la droga que ustedes quieran en Estados Unidos.
Todo lo que ha traído el tal Mencho, no se atrevían a tocarlo. ¿Por qué ahora lo tocan? Es una gran pregunta, ¿no? Y es un gran interrogante para otros presidentes zurdos. Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, el de los progresistas colombianos y esa recua que queda ahí en Venezuela, que ya no hablan duro, ya hablan demasiado despacio. ¿Ya? Ayer hay una rueda de prensa y un general del ejército, de la marina de México, murieron unos soldados en la operación esa. Vean, mire, me conmovió cuando se le quebró la voz a ese general, cuando se estaba refiriendo a sus soldados que habían caído en esa operación. Conmovedor ver a un general, o sea, para llegar allí a general has tenido que haber pasado 35 años en la milicia, uniformado y a la izquierda. Y detrás de él estaba Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Y se notó en su cara. Por eso les digo que yo amo el lenguaje no verbal. Se notó en su lenguaje no verbal el dolor, la preocupación. Miren, no quiero estar en la ropa de esa señora. ¿Por qué? Porque recuerdo a Virgilio Barco. Porque con Virgilio Barco fue cuando sucedieron las cosas más terribles de este país. Los atentados, la muerte de todos esos precandidatos presidenciales, las tomas guerrilleras, Pablo Escobar haciendo de las suyas. ¿Cómo dormía Virgilio Barco? No lo sé. Pero recuerdo a Virgilio Barco ahora que esa señora, Claudia Sheinbaum, está pasando por lo que está pasando en México. Y el problema del narcotráfico en México es totalmente diferente al de Colombia. Yo les decía ayer que ellos dicen narco al fenómeno del narcotráfico. Nosotros acá en Colombia le decimos narco al narcotraficante. ¿Ya? Ellos todo muy diferente. ¿Y cuál es la gran diferencia entre los narcotraficantes de México y los de Colombia? Nada más y nada menos que ellos allá compran a los políticos. Ellos no quieren ser políticos, ni quieren ser presidente. En cambio, los narcos de Colombia quieren ser congresistas, presidentes, socios del club. Eso es lo que quieren. Allá no. Allá ellos le llaman al dinero feria. Ellos le dicen, no, pero si yo te voy a dar la feria. La feria para nosotros es otra cosa. No. En el lenguaje del narcotráfico en México, la feria es el dinero que queda del trasegar de la droga. Entonces ellos vienen y dicen, no, pero es que nosotros le damos la feria a los políticos. Y así es. Ellos le pagan a todo mundo. Desde presidentes. Miguel de la Madrid está documentado en un libro de Anabel Hernández. Búsquenlo. Busquen esa autora, Anabel Hernández. ¿Quieren saber al detalle el fenómeno del narcotráfico en México y cómo se coludió? Porque ellos utilizan mucho esa palabra, coludir. Se coludieron con los políticos. También dicen colincharon.
se colincharon con los políticos, hay que leer a Anabel Hernández. ¿Quieren saber qué pasó con Camarena? Hay que leer a JJ Esquivel y muchos autores más. Bueno, ¿qué pasa con allá en México? Que en México ellos compraron a presidentes. ¿Ustedes se acuerdan de Colosio? Bueno, dicen que lo mataron los mafiosos porque era inminente que fuese el próximo presidente de México. Y a los narcotraficantes no era que no les convenía, porque ellos no, como se los digo, ellos no se meten en política, ellos compran a los políticos, ellos les pagan, les dan la feria. Sino que el PRI, ese partido muy famoso allá, les pidió el favor de que le sacaran de circulación a ese tipo. Y ellos lo hicieron. Y está documentado que Miguel de la Madrid recibía dinero del cartel de Guadalajara. Acuérdense que antes no existía cartel en México. En México existía una federación. Ya se llamaba así, la federación. Y eran eran muy pueblerinos, por decirlo de alguna manera, y lo digo con todo el debido respeto y sin ninguna actitud peyorativa. Ya ellos eran. Pero en Guadalajara, unos tipos se reunieron y dijeron, ¿por qué no podemos hacer un grupo de narcotraficantes, por supuesto, más poderosos? Y es donde nace el cartel de Guadalajara, en manos del jefe de jefes. ¿Ya? ¿Quiénes están allí? Está un tal alias Don Neto, que es tío del que después se iba a autodenominar el Señor de los Cielos, porque todo su engranaje era por avión, por los aires. Rafael Caro Quintero, extraditado no hace algunos años, unos pocos años. ¿Cómo hicieron para que lo extraditaran? Nunca lo quisieron extraditar, pero después apretó tanto Estados Unidos que terminaron extraditándolo a los Estados Unidos. ¿Ya? Ahí están. Eran tres tipos. Y ellos crean el cartel de Guadalajara, y ese es el primer cartel que existe, el cartel de Guadalajara. Y empiezan a negociar con todos los políticos. Y es cuando les decía yo ayer que tenían una unidad que era como el DAS en Colombia, FDS. ¿Ya? Y eso se acabó, eso lo acabaron. Y miren ustedes qué cosa tan curiosa. ¿Quién la creó? La CIA. ¿Sí? La CIA, la agencia, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Lo mismo que el DAS y la Unidad de Inteligencia del Ejército de Colombia, que lo crea la CIA. Pero bueno, bien, eso no hay que ponerle misterio a eso. Ellos son especialistas en eso, en inteligencia. ¿Y a quién tienes tú que recurrir? ¿A quién recurre los países cuando quieren aprender de inteligencia? Al Mossad, al MI5, al MI6 del Imperio Británico, a la CIA, en fin, bueno, pero ese es otro tema. No hay que ponerle tanto color. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué se viene ahora? No lo sabemos. Miren ustedes, ayer hubo una emergencia en el aeropuerto de Guadalajara, Miguel Hidalgo creo que se llama. Imagínense. Los aeropuertos más importantes de México son en el siguiente orden: el de Ciudad de México, el de Monterrey y el aeropuerto de Guadalajara, el Miguel Hidalgo. Y miren ustedes que ayer, ante la situación que pasó con el Mencho, hayan generado esa emergencia en ese aeropuerto, se necesita mucho poder. ¿Ya? Y ese poder lo tienen esos narcos. Y lo más
increíble es que ese poder llega hasta Colombia y hasta este departamento que se llama Córdoba. Entonces, ayer también planteaban que ayer, mire, ayer todas las noticias fue el Mencho. Que hay un complejo turístico en Nayarit, en México, que es del Mencho, y es donde llevaban a la gente a extorsionarla. Miren ustedes qué cosa tan curiosa, ¿no? Un complejo turístico donde supuestamente van de turismo, pero no, te llevaban era porque allá iban a arreglar la extorsión, todo lo que fueran a arreglar. Kowai Gardens se llama. Y otro está en Costa Rica. Y yo quiero recordarles algo. Mucha gente, muchos narcos de Colombia tienen sus inversiones en Costa Rica, en complejos turísticos, para que ustedes lo sepan. Por eso es que cuando están lavando plata, yo vengo y digo, ¿qué? ¿La están lavando en Puerto Libertador? ¿La están lavando en Tierra Alta? ¿En Valencia? No, señor. Esa plata la están lavando en Panamá, en Nueva York, en Miami, en Florida, ¿no? En Houston, en Costa Rica. ¿Y cuál es una de las mayores inversiones que les gusta a los lavadores de dólares? Invertir en complejos turísticos. ¿Y dónde ha crecido más los complejos turísticos en los últimos 30 años, 20 años? En Costa Rica. Para que más o menos, para que lo tengan como en cuenta. Y el gran interrogante que queda es que Guadalajara es sede para partidos de fútbol del Mundial. ¿Estarán esos equipos, esas selecciones de esos países tranquilas para jugar en Guadalajara? Es un interrogante. Yo no estoy diciendo absolutamente nada. Simplemente estoy hablando del fenómeno del narcotráfico en México y de ese poder tan grande que tienen y que es innegable. Si lo queremos desconocer es porque queremos. La gran pregunta es esa. Acuérdense ustedes que aquí hubo una Copa América. Ni siquiera fue un mundial. Y muchas selecciones no vinieron. Creo que fue en 1991, ¿no? A todas las personas que nos ayudan a veces, que nos recuerden y nos precisen eso. Que Colombia queda campeón y que para mí no fue campeón. Cuando tú no derrotas a Brasil, cuando tú no derrotas a Argentina, tú no eres campeón de nada. O sea, discúlpenme los fundamentalistas del fútbol. Pero bueno, esto no se trata aquí, ni este programa es de comentario de fútbol, sino que simplemente estamos diciendo que Guadalajara es sede del Mundial de Fútbol. Sí, señor, gracias aquí bueno, John Sánchez, bueno, mil gracias, fue en el 2001. 2001. Yo dije 1991, 2001, sí señor. Copa América 2001. Mil gracias. De verdad que toda mi gratitud. Entonces, es sede del Mundial. En el estado de Jalisco mataron a este narcotraficante, a El Mencho. Porque la ciudad donde los matan es del estado de Jalisco. La capital, Guadalajara. Esas selecciones que lleguen allí estarán tranquilas, tendrán la seguridad. ¿Qué pasará en los estadios? ¿Habrá sabotaje? Miren todo lo que ha traído un muerto del narcotráfico. Por eso
Cuando tú no persigues el narcotráfico termina atrapándote a ti, como Estado, como país. Entonces, que sea una lección para nosotros. Miren que lo mismo no pasó con el Mayo Zambada ni con el Chapo. ¿Están vivos? Ah, que van a estar toda su vida en una cárcel. Bueno, pero no fue lo mismo. Conclusión, hay que perseguir el narcotráfico. Miren a Colombia. Miren a Colombia. Está tomada por el narcotráfico. Lo que pasa es que en algunas ciudades no lo vemos. Entonces asumimos que no pasa nada. No, eso es por allá. Ah, que mandan a dormir a la gente a las 5 de la tarde. Ah, no, pero eso es en Casanare, por allá, en el Cauca, en Chocó, en Timbiquí. Acuérdate de esa frase que se le atribuyen a Bertolt Brecht, pero dicen que él no fue, pero no importa. Vinieron por los abogados, pero como yo no era abogado no me importó. Vinieron por los liberales, pero como yo no era liberal no me importó. Vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista no me importó. Hoy vienen por mí, a nadie le va a importar. Tenemos que acordarnos de eso. Mil gracias a cada otra persona. Alberto Guisao 8617 fue en el 2001 y Brasil sí participó. El único que no fue es Argentina. Sí, señor, fue verdad. Así es. Gracias por todos esos aportes. Pero me ratifico, si tú no derrotas a Brasil y Argentina en el mismo torneo, no eres campeón. Así que desde primero. Pero ese es mi concepto, esa es mi opinión. Acuérdense que yo no soy del todo cuerdo. Entonces, bueno, ahí los dejo. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una conexión. Vamos a intentarlo. Permítame un momentico aquí. Vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, entonces tenemos que venir acá. Bueno, no tenemos solicitudes para entrar. Vamos a mandarla. Espérese un momento, por favor. Vamos aquí a ver qué hacemos. Bueno, aquí estamos haciendo la invitación. Invitado. Bueno, ahí estamos haciendo. Aquí estamos. Bueno, listo. A esta hora de la mañana, a las 7:01 minutos, tengo el gusto de presentarles a Juan Manuel Galán Pachón. Mil gracias por estar aquí, candidato a la presidencia. Ya ustedes saben, hijo de ese gran líder liberal que fue asesinado, y que tenemos que hacer ese comentario, y que tuve la oportunidad de conocerlo cuando tuve como 16, 17 años, que mi papá me llevó a una entrevista. Mi papá fue corresponsal del diario El Tiempo durante 35 años cuando vino a Montería. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Y qué bello, como afiche tiene usted ahí atrás, que ha sido un ícono de la política en Colombia. Sí, Antonio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente acá tengo atrás el logo de nuestro partido, el Nuevo Liberalismo, con el rostro de mi padre, la cara de nuestro fundador, que pues inició el camino hace alrededor de 47 años en la política, en esta cruzada por rescatar la política, los valores, los principios, las ideas de la política bien hecha, de la política hecha al servicio de la gente. No, mil gracias, de verdad que sí. ¿Qué se siente estar aquí ahora mismo usted como candidato, viendo a una Colombia toda enrarecida, pero bueno,
Bueno, pues los colombianos tenemos mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el rumbo político del país, y ese rumbo pues va a determinar el rumbo de los colombianos en todo sentido, en la economía, en el empleo, pero sobre todo también en la seguridad, en los temas de salud, en los temas de enfrentar la corrupción, la impunidad, el desafío de las finanzas públicas, todo lo que tiene que ver con el reto energético que tiene el país. Entonces son muchos retos que solamente podrán ser afrontados si unimos al país y si conformamos un gran equipo de gobierno, de gente idónea, de gente capaz, de gente sobre todo íntegra, que no solamente no robe, sino que no deje robar, para que nuestro país empiece a recuperar la confianza, porque la recuperación de la confianza es lo que nos va a permitir también que nuestro país salga adelante, que nuestro país avance, crezca, se desarrolle, que la gente vea, sobre todo los jóvenes, que en Colombia tienen la posibilidad de construir un proyecto de vida y que hay las garantías para tener ese proyecto de vida y el apoyo. Entonces los retos son inmensos, pero estamos con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad por el país, trabajando en este proceso de la gran consulta por Colombia, donde somos 9 precandidatos en competencia, que el 8 de marzo estaremos compitiendo por el favor popular, en donde pues la gente va a votar el 8 de marzo por elegir el próximo Congreso, el próximo Senado, la próxima Cámara de Representantes, y pues podrá pedir el tarjetón de la consulta para votar por la gran consulta por Colombia. ¿Usted cree que sí podemos cambiar a Colombia? ¿Usted cree que puede Colombia reconciliarse, desarmar ese corazón lleno de resentimiento, de odio que le han metido últimamente? Estoy convencido de que sí, y le voy a contar una cosa que poco he mencionado. El epitafio que nosotros escogimos como familia para la tumba de mi padre, Luis Carlos Galán, que está enterrado en el cementerio central muy cerca a Miguel Uribe Turbay, recientemente asesinado. El epitafio dice: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar de la nación. Y es una frase muy profunda porque nos muestra que los cambios profundos que se dan en las sociedades se dan siempre cuando la gente cambia la manera de pensar, cuando las sociedades cambian la manera de pensar. Y eso lo asocio con otra anécdota de una película que no sé si los que nos están viendo la han visto, que se llama La Dama de Hierro, que es la historia de Margaret Thatcher. Y en la historia, que es protagonizada por esa actriz que yo admiro mucho, que es como la actriz más importante de la historia, tal vez, que se ha ganado todos los premios Oscar, que es Meryl Streep. Hay una escena en la película donde Margaret Thatcher va al médico porque ya está retirada de la política, ya tiene pues el tema de la edad que la afecta, entonces va al médico y el médico le dice, es un médico joven, le pregunta cómo se siente. Y entonces ella se pone furiosa, lo regaña al médico y le dice: ¿usted por qué me dice cómo me siento? Ese es el gran problema de nuestras sociedades contemporáneas, que la gente vive pendiente de cómo se siente. Me siento bien, me siento mal, me siento triste, me siento feliz, me siento furioso, no me siento furioso. Pregúnteme más bien qué estoy pensando, pensamientos e ideas. Eso sí me estimula. Entonces el médico, después de ese regaño, le dice: bueno, ¿qué está pensando? Entonces ella dice: que mis pensamientos se conviertan en palabras, que mis palabras se conviertan en mis actos, que mis actos se conviertan en mis hábitos, que mis hábitos se conviertan en mi carácter y que mi carácter se convierta en mi destino, porque en lo que pensamos nos convertimos. Si nosotros los colombianos empezamos a cambiar la manera de pensar, empezamos a pensar distinto, nuestro país se va a transformar, nuestro país va a ser otro. Y creo que el primer cambio de pensamiento empieza por cómo tratamos a los niños. Los niños son una población que en la Constitución Nacional dice que tienen prioridad como sector poblacional.
Y si nosotros le garantizamos a todos los niños de Colombia y logramos que eso sea un proyecto de país que nos una a todos, por encima de las ideologías y de los partidos y de las diferencias políticas, que los niños que hoy se están gestando en el vientre de su mamá tengan la nutrición adecuada con las proteínas que necesitan para desarrollar todo su potencial cerebral y que puedan ser niños deseados y niños que nazcan y crezcan en un entorno donde no haya gritos, donde no haya golpes, donde no haya abusos, donde no haya maltratos, donde haya afecto. Si nosotros logramos esas dos cosas para todos los niños de Colombia a partir de ese momento, en 15, 20 años podemos tener otro país y podemos cambiar la manera de pensar y dejar de perpetuar esta violencia y estos odios heredados que inculcamos a nuestros niños y esta violencia que los niños ven a diario en municipios como por ejemplo Tibú que tiene una tasa de homicidios de 242 por 100.000 habitantes. Yo me imagino un niño creciendo en ese entorno de violencia, de agresividad, de desplazamiento, de confinamiento. ¿Qué le puede esperar para el resto de su vida a ese niño? Entonces, yo creo que el propósito fundamental es ese, es que cambiemos la manera de pensar. Así es. Yo quiero unir eso que usted acaba de decir. ¿Cómo hizo usted para perdonar? O sea, ¿cómo se llenó de perdón con lo que hicieron con su padre? Bueno, lo primero es que mi mamá fue definitiva, porque, claro, a mí me dicen mucho que soy hijo de Luis Carlos Galán, pero yo también soy hijo de Gloria Pachón, que es una mamá que fue periodista, se pone brava cuando le dicen que es periodista. A pesar de que va a cumplir 91 años, sigue ejerciendo a diario el periodismo. Ella pues quedó huérfana muy joven, cuando tenía 15 años, no pudo terminar el colegio, le tocó trabajar en el periodismo, en el periódico El Tiempo, durante 20 años, allá es donde conoce a mi papá, y pues cuando queda viuda por el asesinato de mi papá, y Pablo Escobar dice que va por las familias de sus enemigos, pues nos toca irnos del país. Y saliendo del país logramos una cosa muy importante, que es, una cosa muy importante que fue poder tener una educación internacional. Y aprovechamos esas oportunidades a fondo. Yo me fui al país, no sabía francés, me tocó aprender francés para hacer la universidad. Pero lo que fue definitivo es que mi mamá nunca nos inculcó odio, nunca nos inculcó deseos de venganza. Yo tenía 17 años, mi hermano Claudio 15 y mi hermano menor, Carlos Fernando, tenía 12. A los tres nos crió sin resentimiento, sin ningún tipo de ánimo de venganza, sino nos impulsó a que nos preparáramos, a que estudiáramos, a que regresáramos a Colombia para trabajar por el país, y eso fue lo que hicimos. Entonces, lo que tenemos que buscar es que en las familias colombianas no siga la división, no siga la pelea, no siga el pleito, no siga ese inculcar resentimiento, agresividad, odio, violencia. Es la manera de encontrar ese camino hacia el perdón, porque el perdón es un camino, el perdón no es un destino, y ese camino hay que recorrerlo y tiene etapas. Para poder llegar al perdón, para mí es fundamental la verdad, por ejemplo. La verdad es fundamental. Si no hay verdad, el perdón no tiene mucho sentido. El perdón es como una cosa trivial, una cosa frívola, una cosa que se dice pero que no tiene significado. El significado del perdón se apoya en la verdad y se apoya también en la búsqueda de la justicia, porque en el caso de mi mamá, pues ella durante más de 36, 37 años emprendió una lucha para que se hiciera justicia en el caso del asesinato de mi padre, y a pesar del sistema judicial que tenemos, con dificultades, con carencias, con problemas, logramos avances y mostramos que era posible el camino de lograr justicia, y muchas familias de personas que han tenido la misma historia de nosotros, de que han perdido sus seres queridos violentamente, pues creo que se dieron cuenta que sí era posible, perseverando, insistiendo, encontrar justicia en el caso de los asesinatos o de las pérdidas de sus seres queridos, porque pues en Colombia somos más de 10 millones de víctimas que
están en el Registro Único Nacional de Víctimas. Entonces yo diría que el perdón es un proceso y es un camino de sanación y de duelo, pero sobre todo ese duelo y esa sanación se tiene que dar con la verdad. Bueno, yo simplemente como un ciudadano, ni siquiera como periodista, yo vislumbro algunos problemas serios que tiene este país. Bueno, ese llenos de odio, llenos de resentimiento, desarmar ese corazón, ese es uno. El otro, la seguridad. O sea, un inversionista lo primero que pregunta es, ¿cómo es la seguridad de ese país? Para ver si yo invierto o no invierto en ese país. Entonces, ese tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, el tema del trabajo, ¿cómo abordar eso? Por tocar esos tres temas y ahora más adelante el de la educación, porque usted acaba de decir algo al inicio cuando dijo de los niños, y ahí tiene que estar la educación también, pero dejémoslo para más adelante. Bueno, en materia de seguridad tenemos que poner en práctica un plan de choque muy rápido. Es a partir del 7 de agosto a las 3 de la tarde se acaba la paz total, se reactivan todas las órdenes de captura contra los miembros de las estructuras criminales y emprendemos la recuperación total de la flota de helicópteros que va a permitir que la fuerza pública pueda movilizarse por el territorio y pueda proyectarse la fuerza que debemos proyectar. Doctor, se fue la voz, se fue el sonido. Ahora ¿Escuchas? sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perdón. Entonces, se cortó cuando usted dijo de los helicópteros. Sí, la flota de helicópteros que tenemos que recuperar son los MI-17, que es la columna vertebral del transporte de tropa del ejército, los Black Hawk, que tiene la policía, que tiene el ejército, que tiene también la fuerza aérea, representados en los Arpía, que son los mismos Black Hawk, pero artillados. No tiene sentido realmente de urgencia que nos gastemos 4.300 millones de dólares en unos aviones Gripen suecos de combate para defender la soberanía y renovar la flota de los Kafir, de los viejos Kafir, que claro, eso hay que hacerlo, pero realmente es nuestra prioridad. Nuestra prioridad no es más bien poner a volar los helicópteros que están hoy en tierra sin repuestos, sin presupuesto, sin posibilidad de transportar a la fuerza pública. Lo segundo es la inteligencia. Yo fui autor de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, la Ley 1621 de 2013, pero también estoy en la Reserva de la Policía. Soy mayor profesional oficial de la Reserva en la Policía Nacional y pues hice el curso de Sidenal, estuve 4 años en la Comisión Segunda del Senado, que es la Comisión de Seguridad y Defensa. Entonces, este tema lo conozco, lo he estudiado. Hice una maestría también en Relaciones Internacionales con énfasis en estrategia y seguridad. Hay que recuperarle la moral también a las fuerzas militares, hacer la nivelación salarial, porque este gobierno creó un desequilibrio entre la base salarial de los soldados, que está muy bien haberles aumentado su salario, pero hay un desbalance entre esos salarios de los soldados y los salarios de los mandos medios en el ejército, en las fuerzas militares, y eso causó un desbalance que ha tenido un impacto en la disciplina y en la moral. También acompañar a nuestra fuerza pública dándole apoyo jurídico, seguridad jurídica a la fuerza pública para que pueda proceder, para que pueda... La vamos a focalizar en la inteligencia financiera, porque es que no podemos seguir, Antonio, capturando cabecillas, mostrándolos en ruedas de prensa, y luego esos cabecillas a los 2-3 días son reemplazados por otros empleados de la organización, porque son empleados realmente. Los verdaderos objetivos de alto valor que yo voy a definir desde mi gobierno, desde nuestro gobierno, serán los contadores, serán los que manejan los mapas financieros de la estructura criminal. ¿Cuáles son sus redes de apoyo logístico? ¿Cuáles son sus testaferros, sus empresas fachada? ¿Cómo lavan la plata? ¿Cómo están infiltrados en los PAE, los programas de alimentos escolares? El ELN, por ejemplo,
en varios territorios del país está infiltrado en la contratación pública, financian campañas electorales de candidatos que llegan a representar los intereses de estas estructuras criminales. Y para eso también es muy importante que recuperemos la confianza de las agencias internacionales de inteligencia, que perdieron la confianza en las agencias colombianas, que no están compartiendo información, porque hoy la inteligencia colombiana está ideologizada, está al servicio de alias Calarcá, está desestructurada. La DIPOL, que era la joya de la corona de la inteligencia colombiana en la policía, está disminuida en sus capacidades. La DIJÍN, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, está totalmente perdida. La UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, también debilitada, tiene 32 mil millones de pesos de presupuesto, mientras el Ministerio de la Igualdad tiene 2 billones de pesos. Y lo mismo la inteligencia de las 3 fuerzas militares, de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Entonces tenemos que recuperar las capacidades, integrar, que sea una acción conjunta, la inteligencia cooperando y atacando las finanzas de estas estructuras criminales, que son su centro de gravedad, son su núcleo, es lo que las sostiene. Pero inmediatamente al tiempo, con este plan de choque que he mencionado, tiene que llegar la presencia del Estado, porque si no llega el Estado a hacer presencia, realmente no habremos hecho nada. En materia de seguridad, el Estado tiene que estar presente, y lo primero que representa la presencia del Estado es la conectividad, representada en 2 cosas que vamos a trabajar. Un plan de obras por impuestos para hacer vías terciarias territoriales y ampliar ese programa de obras por impuestos, que hoy solamente está en los municipios PEDET, para todo el país. Y desde el 7 de agosto voy a contactar a todos los proveedores mundiales de internet satelital de alta velocidad para pedirles propuestas y hacer una negociación de gobierno a gobierno, sin intermediarios, sin comisionistas, sin nada por el estilo, para poder contratar el cubrimiento de internet satelital de alta velocidad para toda la ruralidad colombiana, empezando por puestos de salud y escuelas. Esa conectividad le va a significar a la gente en el territorio, a la población, que el Estado llegó para quedarse, que el Estado les da la oportunidad de ser parte de conectarse con. Sin conectividad no hay nada. Y en este momento de la revolución tecnológica digital, de la inteligencia artificial cuántica que estamos viviendo, tenemos que hacer una gran revolución educativa total. Es decir, con esto que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial cuántica, tenemos que replantear totalmente el sistema educativo que estamos teniendo, porque lo que están estudiando hoy millones de jóvenes, en 2 años va a ser obsoleto, no les va a dar oportunidades de encontrar empleo. Por eso este gobierno que venga tiene que hacer esa revisión en los próximos 2 años y hacer una reforma educativa orientada por ese pilar fundamental que será la revolución tecnológica que está viviendo el mundo y de la cual Colombia no se puede quedar atrás. Doctor, vea, mire, sé que tiene ahora otro compromiso en unos 10 minuticos en otra emisora en Cundinamarca. Eso me lo advirtieron. Ya para ir terminando, y si quiere la otra semana volvemos y seguimos con otra entrevista. Tema narcotráfico, tema educación. O sea, mire, con todo el debido respeto, todos los candidatos a Congreso, a presidencia, a gobernador, a alcalde, viven hablando de educación y nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Pero bueno, tema narcotráfico, tema educación, y con mucho gusto sigue invitado usted para dentro de pocos días, si quiere, el jueves, el viernes nuevamente conectamos, para que pueda cumplir con sus otros compromisos periodísticos. Muchas gracias. Bueno, tema narcotráfico. Necesitamos una estrategia integral. Nosotros no podemos seguir solamente hablando de la hoja de coca y de los cultivos ilícitos, como si a eso se redujera el narcotráfico. Es que la hoja de coca, o sea, las matas, el polvo blanco que consumen en el mundo, del que se llama el clorhidrato de cocaína, pues no crece de las matas. De las matas crece la hoja, pero si la hoja no tiene cemento, gasolina,
éter, acetona, permanganato de potasio, que son los precursores químicos que en los laboratorios y cristalizaderos hacen el procesamiento con la hoja de coca, pues no se puede producir clorhidrato de cocaína. Entonces, hay que trabajar en el tema de cultivos ilícitos, sobre todo los cultivos industriales de hoja de coca. Se puede fumigar, sí, pero no, la única opción no es fumigar con glifosato. Hay otros compuestos que, por ejemplo, yo he investigado, uno que ha desarrollado la Coca-Cola. Coca-Cola es la empresa que más ha investigado sobre hoja de coca. Y la Coca-Cola desarrolló un compuesto que permite esterilizar la planta, el alcaloide, porque la planta tiene varios alcaloides. Bueno, esto es muy técnico, pero un solo alcaloide es el que permite transformar esa hoja en clorhidrato de cocaína. Entonces, este compuesto va directamente a ese alcaloide, esteriliza la planta para que no pueda hacer procesamiento de clorhidrato de cocaína. Se puede fumigar con ese compuesto, se puede fumigar con drones, pero las fumigaciones, cuando entra en confrontación la fuerza pública con las comunidades, generan unos choques muy violentos y muy agresivos. Entonces, lo que hay que llevar al territorio primero es conectividad, para que los campesinos puedan sacar sus productos por las vías terciarias, transportar otro tipo de productos. No puede ser exitoso ningún programa de sustitución de cultivos que no tenga vías terciarias, que no tenga mercados de comercialización para los productos de los campesinos. Por otro lado, el tratamiento de la salud pública. Yo fui autor de la ley 1566, que declaró la adicción como una enfermedad en Colombia y le ordenó a las EPS cubrir los tratamientos de las personas víctimas de adicción. Y hoy, en estos años, alrededor de 12.000 personas más o menos al mes logran cubrir esos tratamientos de adicciones gracias a esta ley, que ha impactado la vida de mucha gente. Claro, la gente recae y vuelve a la adicción, pero tenemos que darle un tratamiento de salud pública a este problema de adicción y tenemos que hablar con la comunidad internacional, porque las convenciones que hoy están vigentes sobre drogas en Viena, en Austria, en Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, son convenciones que ya se quedaron obsoletas, son del siglo pasado, son de 1961, 1971 y 1988. Lo que tenemos es que negociar una nueva convención internacional de drogas que permita hacer un abordaje más inteligente de la política de drogas, que permita ir evolucionando hacia una regulación. A mí no me gusta la palabra legalización, porque cuando a la gente le hablan de la palabra legalización se imagina liberalización, que algo que está prohibido queda permitido. No, lo que se trata es de que algo que tiene hoy control los criminales, que es del mercado, del acceso, de la seguridad de las sustancias, ese control lo asuma el Estado tome control, como tomó control del alcohol en Estados Unidos cuando hicieron la prohibición y se crearon todas estas mafias como Al Capone en Chicago y en varias ciudades de Estados Unidos, y fracasó ese esquema prohibicionista y decidieron asumir la regulación. ¿Qué es regulación? ¿Cómo se define la regulación? Por ejemplo, yo no sé si a ti te tocó, yo creo que a ti te tocó como a mí me tocó, cuando por ejemplo en los aviones la gente podía fumar dentro del avión, en pleno vuelo, o la gente podía fumar en cualquier parte, en cualquier restaurante, en cualquier sitio cerrado. Regulación es sitios especiales donde hay que fumar, sitios especiales donde se puede vender, que no se le puede vender a los menores de edad, que solo se puede vender en ciertas cantidades, que tiene que dar una autorización para la venta, no se puede vender a todas horas. Eso es regulación y eso lo necesitamos y lo hemos visto en el tema del tabaco y en el tema del alcohol. Entonces, en otras sustancias hay que buscar lo mismo, porque es que la premisa de un mundo libre de drogas es una utopía, eso no se va a lograr nunca. Lo que se va a lograr y se puede lograr es un mundo libre de abuso de las drogas, de preguntarnos por qué los seres humanos, sobre todo en Occidente, donde tenemos unas sociedades consumistas, materialistas, por qué tenemos una relación problemática con las sustancias, por qué tenemos tendencia a abusar de las sustancias, a evadir nuestra realidad con paraísos artificiales.
Estudiando esa realidad vamos a poder entender cómo relacionarnos mejor con las sustancias y evitar abusar de esas sustancias. Como me lo dijo el cardenal Miguel de Jesús Pimiento, que cuando estaba yo trabajando la ley que regula el uso medicinal del cannabis, le pregunté a la Iglesia Católica qué pensaba sobre el proyecto. Y el cardenal Miguel de Jesús Pimiento me dijo que le mandara el proyecto. Le mandé el proyecto, pasaron varios meses y llegó la votación crítica, la última votación del proyecto en la plenaria del Senado. Y le dije al cardenal la noche anterior que lo iban a entrevistar para que él dijera qué pensaba sobre el proyecto. Y lo llamaron y le dijeron, bueno, hay un proyecto de ley que regula el uso medicinal del cannabis en Colombia. ¿Usted qué piensa, cardenal? Y el cardenal dijo, mire, el cannabis, la marihuana, es un regalo de Dios. El problema es el uso, el buen uso o mal uso que nosotros le damos a este regalo de Dios. Podemos darle un buen uso para aliviar, para sanar, para atender realidades difíciles de pacientes de cáncer que tienen náuseas porque están padeciendo o están siendo tratados con una quimioterapia y no pueden conciliar el sueño, tienen ansiedad, pierden el apetito. Para esos síntomas el cannabis ayuda. El cannabis ayuda a conciliar el sueño, ayuda a disminuir la ansiedad, a recuperar el apetito. Entonces es como cambiar la historia de la percepción que nosotros tenemos y tener una percepción mucho más enfocada en una estrategia integral. Y en materia de educación, brevemente, para no tomarnos mucho tiempo, lo que te decía, tenemos que hacer un alto en el camino y hacer una revolución total en materia educativa en Colombia a la luz de la inteligencia artificial cuántica. Es que los computadores cuánticos van a permitir que cálculos que en ciencias se hacían y que duraban 30 años en hacerse, que se puedan hacer en 20 minutos. De 30 años a 20 minutos. Es una revolución tremenda y nosotros como que no somos conscientes de lo que eso va a significar. Es decir, la invención de la rueda en la humanidad, la invención de la electricidad, la invención del internet, se van a quedar pequeños al impacto que va a tener la inteligencia artificial cuántica en nuestra vida, en el entorno laboral, pero sobre todo en la educación. Entonces, para darle verdaderas oportunidades de educación a los jóvenes, tenemos que ofrecerles una educación que les sirva para ese nuevo mundo que se avisora con la inteligencia artificial cuántica. Doctor, mil gracias por haber estado con nosotros, de verdad que se lo agradezco y que le vaya bien en su proceso electoral y que, bueno, sigamos aquí entrevistándolo, o sea, y conociendo. Aquí estoy listo cuando tú digas, feliz. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, doctor, mil gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego, Antonio, gracias. A esta hora de la mañana, 7:30, estuvo con nosotros este candidato presidencial. Mil gracias a él. Mañana hacemos algunos comentarios al respecto, les agradezco a todos. Ya que se me acaba la energía acá en esto, hay un tal Mario Luis Iguarán, debe ser. Vea, mira, que hay que acabar con la izquierda, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo respeto a las personas que son de izquierda. Que no estoy de acuerdo la manera en que este progresista ha llevado el Estado y ha gobernado es una cosa totalmente diferente y que creo que muchos colombianos estamos de acuerdo con eso. ¿Ya? Pero esto, el que vamos a acabar con la izquierda, el que el tigre es el que tiene que venir a acabar con la izquierda, Abelardo de la Espriella. Yo no sé si Abelardo de la Espriella va a llegar con un ejército a matar a la gente de izquierda. Yo no, de pronto él sabe. Ese tal Mario Luis Iguarán, de pronto él sabe. De pronto él sabe que Abelardo de la Espriella viene con un grupo al margen de la ley, pero no. A la gente de la izquierda hay que respetarla, como hay que respetar a los conservadores, a los liberales, a los de centro, a los que son demócratas, a todas esas personas hay que respetarlas. ¿Ya? Y esto no se trata de eso. Y para no estar de acuerdo con este joven Galán, tú no tienes por qué irrespetarlo. Hombre, no estoy de acuerdo con lo que dice Galán. Yo no sé quién no estará de acuerdo con esto de la inteligencia artificial, con atacar a las drogas, atacar la inseguridad. Bueno,
Pero bueno, ahí están esos personajes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides llenarte de excesiva gratitud. A esta hora de la mañana, a las 7:32 minutos, hay muchas razones por las cuales estar llenos de gratitud. Mil gracias.